Vamos a seguir adorando al Señor ahora por medio de la predicación de su palabra y vamos a seguir en nuestra serie de salmos, verano de salmos, y hoy vamos a mirar al Salmo 1. Salmo 1. He aguantado en predicar este salmo y dije ya, vamos allá, y en verdad fue una semana, una buena semana de estudiar esto, fue de edificación para mí y espero que lo sea para ustedes hoy. Salmo número 1, lo puede leer en la pantalla a mi lado. También lo puede leer en su copia de la palabra de Dios, por supuesto. Pero le voy a pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Salmo 1. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Oren conmigo una vez más, hermanos, para la predicación en este día. Padre amado, realmente es un privilegio, Señor, predicar tu palabra y escuchar la predicación de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, en este momento que sea tu poder, tu Espíritu Santo en mí. Tome control, Señor, tanto de mi voz como de mi mente, Señor. Y de igual forma, tome control de los oídos y corazones que se encuentran aquí. Y ayúdanos a todos, Señor, a escuchar lo que tú nos quieres decir en esta mañana por medio de tu palabra. A escucharlo, a recibirlo, a creerlo por fe y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, a obedecerlo. Y gracias, Padre, porque poder estar presente en este momento para escucharte hablar por medio de tu palabra es un gran, gran privilegio. Gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta semana yo me encontré con un artículo y en ese artículo había una estadística muy interesante, por lo menos para mí fue muy interesante. Se hizo una prueba hace unos años atrás y la organización que hizo esta prueba se llama Barna, el Barna Institute. Es una organización muy reconocida y compila data y estadísticas de todo lo que tiene que ver con fe y cultura. Y lo hacen de una forma muy profesional y muy detallado. Y esa organización, Barna, soltaron esta estadística hace unos años. Ellos, después de hacer unas encuestas, se encontraron con que 62% de americanos dicen que quisieran leer más la palabra de Dios. 62% dicen que ellos quisieran leer más la palabra de Dios. Y cuando escuchamos eso, yo creo que lo primero que entra en nuestras mentes es, bueno, ¿y por qué no lo leen? ¿Qué les impide a ellos leer más la palabra de Dios? O por lo menos, ¿qué piensan ellos que les impide leer más la palabra de Dios, verdad? ¿Por qué tú piensas que las personas sienten que no tienen suficiente tiempo para leer las Escrituras? Y es una pregunta buena para hacer nosotros mismos. ¿Por qué tú y yo no leemos más la palabra de Dios? ¿Qué nos impide a nosotros? Son preguntas buenas. Pero cuando uno sigue leyendo el artículo donde encontré esta estadística, el artículo nos lleva a hacer otra pregunta, una pregunta más importante. Porque piensa en esto. Si 62% de las personas dicen que sienten que deben leer más su Biblia, entonces eso quiere decir que hay 38, o había, ¿verdad? En esta encuesta, 38% de las personas que pensaban, yo la leo suficiente.
Eso es bastante, ¿verdad? Yo leo la palabra suficiente. Eso sí que es interesante. Porque ¿en qué momento uno dice, sí, ya he leído suficiente la Biblia? Ya he leído bastante, ya he leído suficiente. ¿Cuándo uno llega a ese momento que se puede detener y decir, he leído bastante? Yo lo encuentro interesante porque cuando estudio para sermones y los estudios de la semana, yo me he encontrado con esto, lo que lo voy a decir varias veces. En varias ocasiones yo he leído de diferentes eruditos o hombres teólogos que han dedicado sus vidas a estudiar la palabra, a escribir comentarios, a escribir artículos, a dar charlas y prédicas de la palabra de Dios. Y estos hombres ya mayor están en su lecho de muerte, están a punto de morir y se le hace la pregunta, ¿hay algo de lo cual te arrepientes? Y muchas veces esos hombres, ¿saben lo que han dicho? Me hubiera gustado leer más la Biblia. Dedicaron toda su vida a estudiar la palabra de Dios, a enseñarla, a tratar de obedecerla con la ayuda del Espíritu Santo. Y sin embargo, al final de su vida, ¿cómo se sentían ellos? Que aún faltaba por aprender. Le hubieran gustado leerla más. Y cuando tomamos un momento y pensamos en eso, hace sentido, ¿verdad que sí? Porque cuando uno sabe lo que es la Biblia, que es la palabra poderosa, viva y eficaz de Dios, que tiene el poder para cambiarnos y nos revela más de quién es el Señor, cuando pensamos en eso, bueno, uno como que comienza a pensar, ¿por qué 100% de las personas no dijeron, sí, yo quisiera que leer más la Biblia? Debe ser un 100% de las personas, no solamente ese 60 y pico que lo dijo, no. Todos debemos sentir eso. ¿Por qué? Porque mientras más leemos la palabra de Dios, más bello es el Señor para nosotros. Más claro vemos la gloria de Cristo, la belleza del Evangelio. Más entendemos quién es Dios y más queremos entender quién es Dios. Más lo queremos amar, más lo queremos honrar. En el Salmo 1, hermanos, hay una imagen aquí bien fuerte. Hay dos tipos de hombres y hay dos caminos, dos formas de vivir. Y está el hombre bienaventurado o el hombre bendecido, y está el hombre malo o el malvado. Esas son las dos categorías. Y en los versículos 2 y 3 deja bien claro que el hombre bienaventurado, el que es bendecido, lo es por su amor y compromiso con la palabra de Dios. Él vive una vida bienaventurada y llena de bendición y de gozo porque él se comprometió en deleitarse y conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Entonces, antes de estudiar esto y ver estos dos caminos, hay un poco de contexto que le quisiera dar en esta mañana. Primero, es bueno saber que el Salmo 1 y el Salmo 2, lo más seguro es un par. Lo más seguro ellos van de la mano. Y esto lo podemos decir porque al principio del Salmo 1, si te das cuenta, mira cómo empieza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Ahora, si tú brincas al final del Salmo 2, mira cómo termina. Bienaventurados todos los que en él confían. Eso forma un inclusio, o como a mí me gusta decirlo, un sándwich de pernil, ¿verdad? Ves el pan en el Salmo 1, ven el otro pan al final del Salmo 2, ¿y qué nos comunica eso? Que es como un inclusio, hay que leerlo junto, eso es el comienzo, es el final, y todo lo que va en el medio es un conjunto. Se ha entendido eso por mucho tiempo, que el Salmo 1 y el 2 son un par. Y por eso, primero Dios, lo vamos a estudiar hoy el Salmo 1 y la semana que viene el Salmo 2. No lo vamos a estudiar juntos, sino separados. Lo otro que es importante entender es que el libro de los Salmos, hermanos, es como cualquier otro libro en la Biblia en que también tiene una estructura. El libro de los Salmos no es simplemente que alguien escogió un 150 salmos y los tiró ahí y ya. No, eso se puso y se editó. Y se puso en un orden específico. Si te das cuenta, que tú ves arriba del capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice? Dice libro 1. Hay 5 libros
Los salmos se componen de 5 libros y hay una progresión en los salmos. Cuando uno mira los salmos, en el Salmo 1, aunque habla del hombre bienaventurado, pero cuando uno sigue leyendo, los salmos hablan mucho de la lamentación al principio. Pero mientras uno sigue leyendo, ¿cómo termina? Hay una progresión de lamentación a adoración. Y los últimos salmos son salmos de adorar, de bendecir el nombre de Dios. Los salmos tienen un orden y se entiende que el Salmo 1 está aquí, es el primer salmo, porque funciona como una introducción para todo el libro de los salmos. Entonces el Salmo 1 y 2 van de la mano, pero también el Salmo 1 se entiende que es una introducción para el libro de los salmos. Entonces cuando leemos aquí en el Salmo 1, versículo 2, que el hombre bienaventurado, en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en la ley de Dios. Esto es una invitación al lector, no solamente de reflejar en la ley de Moisés lo que Dios le habló a Moisés, sino es una invitación al que va a leer los salmos a también reflexionar sobre todo lo que va a leer en este libro. Porque tanto lo que vino antes como lo que va a leer es palabra de Dios. Estos salmos no solamente son canciones para cantar, son palabras inspiradas por Dios, que deben ser amadas y atesoradas. Y es una invitación a tomar eso en cuenta. Y por último, en cuanto a contexto, y yo creo que muchos aquí saben esto, hay diferentes tipos de salmos, ¿verdad que sí? Hay salmos de lamentación, hay salmos de adoración, hay salmos de acción de gracia. Pues también hay salmos, lo que se conoce como salmos de sabiduría. Y este salmo, el Salmo 1, es un salmo de sabiduría. Aquí hay mucho que parece a cosas que uno puede leer en la literatura de sabiduría, como los proverbios, por ejemplo. Y hay algo que debemos saber cuando vamos a leer literatura de sabiduría. En la literatura de sabiduría, las cosas muchas veces son blanco o negro. Es así, no hay área gris en la literatura de sabiduría. Es blanco o es negro, es así o es asado, y ya. Y esto lo vemos en los proverbios, ¿verdad? Hay 2 formas de vivir en los proverbios. Muchas veces vemos el camino del insensato comparado con ¿qué? El camino del sabio. No hay otro. O eres del club del insensato o eres del sabio. Y eso es lo que vemos aquí. Incluso Jesús, cuando Él predicó de esta forma, usando este método de sabiduría, habló de esta forma también. Si se acuerdan, al principio del Sermón del Monte, Jesús empezó con la misma palabra, bienaventurado. Y al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, 24 al 27, Jesús termina comunicando, mira, hay 2 tipos de hombres. 2. Está aquel hombre que obedece mi palabra, y es aquel que construye su casa sobre ¿qué? Una roca. Pero está el otro hombre que no obedece, y es aquel que construye su casa sobre ¿qué? La arena. Al uno le espera la bendición, al otro le espera ¿qué? La destrucción. Cuando viene la inundación, cuando viene el viento, cuando viene la lluvia, esa casa va a caer. ¿Por qué habla así de blanco y negro? Porque cuando se trata de este tipo de literatura, de sabiduría, así son las cosas. Pues así, pues asado. Y así es el Salmo 1. En el Salmo 1 vemos 2 opciones, hay 2 caminos, hay 2 formas de vivir. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos a ver aquí primero el camino del justo. Después vamos a ver el camino del malo, del malvado. Y por último, vamos a ver el juicio de Dios hacia ambos. Entonces vamos a lo primero, el camino del justo. El camino del justo. El Salmo comienza con esas palabras, ¿verdad? Bienaventurado el varón, o bendecido es el varón. Y con esta introducción, lo que el autor está diciendo es esto: mira, si tú quieres ser bendecido, bienaventurado, este es el hombre que tienes que imitar. Este es el ejemplo, este es el estándar. Pero antes de seguir, hay que hacernos la pregunta: ¿qué quiere decir ser bendecido o bienaventurado? Porque algunas traducciones de la Biblia, ahí dice la palabra alegre.
o feliz. Y eso, hermanos, no es suficiente. Sí, aquel que es bienaventurado, aquel que es bendecido, debe ser una persona feliz. Debe ser alguien que genuinamente sienta alegría y felicidad. ¿Por qué? Porque es bendecido, porque es bienaventurado. ¿Y qué quiere decir ser bienaventurado o bendecido? Es cuando una persona es aceptado y aprobado por Dios. Aquel que es bendecido, que es bienaventurado, sabe que es amado por el Señor. Sabe que Dios lo recibe y lo acepta a Él, que ya no es enemigo, sino amigo y hijo y coheredero en Cristo. Eso es ser bienaventurado. Entonces, mira, sí, alguien que es bendecido, que es bienaventurado, debe sentir alegría y felicidad. Pero ser bendecido es mucho más que solamente sentir alegría y felicidad. Entonces, cuando seguimos leyendo, versículo 1, en vez de ver qué es lo que hace el hombre bienaventurado, lo que nos da son ejemplos negativos, ¿verdad? Nos explica, mira, esto no lo debe hacer. El que quiere ser bienaventurado, el que quiere ser bendecido, mira, imita a este hombre y mira lo que no hace. ¿Y qué cosas vemos aquí? No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y les soy honesto, me gusta un poco más la versión nueva, la nueva versión internacional aquí, porque la Reina Valera lo menciona en el pasado. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo, ni en una silla se ha sentado, pero realmente esto, como está escrito, es en el presente. No anda en consejo de malos, no está parado en camino de pecadores, ni está sentado en silla de escarnecedores. Así es el original. No es pasado, ¿verdad? Esto no es algo que se debe evitar en un momento y después, no, hay que siempre evitarlo. Entonces, en estas tres descripciones vemos una progresión. Hay un progreso. Primero, una persona, si presta demasiada atención al consejo del malo, el que no conoce a Cristo, al que no le importa la palabra de Dios, no le importa tomar en cuenta, glorificar y honrar y obedecer a Dios, el que pasa demasiado tiempo escuchando a esa persona, escuchando su consejo, considerando su consejo, cuando no toma en cuenta las cosas de Dios, ¿qué puede pasar con esa persona? Eventualmente, si no tiene cuidado, en un momento dado se va a encontrar andando en camino de pecadores. Ya de solamente escuchar, va a andar. Y mire cómo dice estuvo, ¿verdad? Realmente lo que como se entiende esto es que no está parado. Y cuando uno piensa en estar parado en el camino, uno como que piensa que está bloqueando el camino a alguien, pero eso no es el sentido. Es más como que tú te estás poniendo los zapatos de ellos. Tú ahora estás parado y caminando en el camino que ellos caminan. Tú estás viviendo la vida que ellos viven. Empezaste escuchando, tomando en cuenta el consejo. Y ahora estás en su camino. Progreso. Una progresión. Entonces, vamos a pensar en este momento, ¿verdad? Si uno está en el trabajo y los compañeros del trabajo le gustan juntarse y se pasan hablando de las mujeres en el trabajo, o se pasan hablando mal de sus esposas, y tú como que no quieres tener parte con eso, y comienzan a decirte, ay, déjate de cosas, esto es broma nada más, no tomas tan en serio, mijo, nada más la estamos pasando bien, esto nada más es broma, ¿verdad? Eso es su consejo, no estamos haciendo nada malo aquí. Y si uno no tiene cuidado y uno se queda ahí, ¿qué puede suceder? Empiezas a bromear con ellos. Empiezas a pensar y reírse de los chistes de ellos. Participas tú en esas conversaciones. Y no solamente con los hombres, ¿verdad que no? Muchas veces a las mujeres les encanta reunirse y hablan de cómo todavía le falta entrenar a su esposo, como si fuera un perro el esposo. Que mucho yo escucho eso. Sí, lo tengo entrenado. Eso no es honrar a su esposo. Eso no es hablar bien de su pareja. Y hablan de una forma así, degradando al hombre y chismeando, lo que sea, lo que fuera.
Y lo mismo, no, yo no quiero ser partícipe de esto. Ay, no es gran cosa, mija, déjate de cosas. Solamente broma. ¿Y qué puede suceder? Te unes a ellos, comienzas a hablar como ellos, bromeas como ellos. Y yo no estoy diciendo, pues hay que alejarse de las personas del mundo. No, porque somos llamados ¿a qué? A ser sal y luz. Somos llamados a dar buen testimonio y para eso hay que pasar tiempo con personas que no conocen a Cristo. Pero hermanos, también hay que ser realistas y hay que siempre hacernos una pregunta. ¿Estoy siendo sal y luz? ¿Estoy siendo yo de influencia? ¿O estoy siendo yo influenciado? Porque si por X y razón tú te das cuenta, yo no estoy influenciando, yo estoy siendo influenciado, ¿qué es lo más prudente de hacer? Tienes que echarte para atrás. Tienes que guardar tu mente, tienes que guardar tu corazón. Porque si no, si estás siendo más influenciado que de influencia, es muy posible que estás ahora tú en camino de pecadores. Estás tú ahora caminando con ellos. Estás ahí entre ellos. Y por último, ¿cómo termina la progresión? Que si estás parado y si estás en los zapatos de ellos, estás en camino de ellos, llega el momento que te sientas entre ellos. ¿Ves eso? Ya tú no estás en el camino, ya tú estás sentado, estás cómodo. Ahora perteneces a ese grupo y los acompañas a ellos en hablar mal y ser escarnecedor en contra de las otras personas que no quieren pecar contra Dios. Ahora tú te estás burlando del otro que quiere honrar a Dios, que quiere glorificar y obedecer a la palabra de Dios. Es un progreso. Sin embargo, ¿qué dice el Salmo del hombre justo? El hombre justo sabe y entiende lo peligroso que es el pecado. Y sabe que uno puede empezar nada más con prestar el oído. Y si no tiene cuidado, eso puede llevar, ese consejo se puede convertir en tomar acción. Y de tomar acción eso se puede convertir en ya participar con ellos y burlarte de otros que quieren obedecer a Dios. El hombre justo trata de evitar todo eso. Evita tomar el consejo del malo. No empieza ni siquiera por ese camino. Entonces ya en este punto, cuando uno lee el Salmo, uno como espera leer, aquí hay 3 cosas que no debe hacer. Ahora, ¿cuáles son las 3 cosas que sí debe hacer? Pero así no es el Salmo. No hay como que un contrapeso, ¿verdad? Yo esperaría leer 3 y leer 3. Sin embargo, cuando seguimos leyendo, el salmista solamente da una sola cosa. Dice que solamente hay una cosa que el hombre justo hace, y lo vemos en el versículo 2. ¿Qué es lo que sí hace el hombre justo para ser bienaventurado, para ser bendecido? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué fue lo que comenzó ese caminar? Escuchar el consejo. Escuchar la palabra y el consejo del malo. Aquí está el contrapunto. No presta atención a la palabra del malo, sino deleítate en la palabra de quién? La palabra de Jehová. La ley de Jehová. Ese es el fundamento, ese es el ancla del creyente, la palabra de Dios. Y aquí dice la ley de Jehová, pero no solamente se está refiriendo a la ley que Dios le dio a Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, no. Esa palabra de ley también lo que significa es instrucción. Entonces, esto se está hablando de que el hombre justo, el que es bienaventurado, se deleita en toda la instrucción de Dios, todas las palabras que habla el Señor. Y eso hace más sentido, porque acuérdense, como Salmo 1 es introducción para todo el libro, todo lo que viene es instrucción también. Los salmos son para ser cantados, pero también son para nuestra instrucción. Y el hombre justo se deleita en toda la instrucción de Dios, en toda la palabra de Dios, en todo lo que Él habla a su pueblo. Y esa palabra de deleitarse es una palabra fuerte, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que leer la palabra de Dios no es como una tarea. Es como cuando llega el fin de semana y uno mira la casa, wow, que mucho tengo que hacer, tengo que lavar
la ropa, tengo que limpiar el piso, tengo que cortar la grama, lavar el carro. Ay, tengo que leer la Biblia también. Así a veces uno piensa de la Biblia. Es como otra tarea más. Una cajita que uno tiene que darle check. Porque soy cristiano y esto es lo que debo hacer, pues déjame leerlo y ya hice mi trabajito, ya hice esa tarea para el día de hoy. ¿Eso es deleitarse? No. Aquí habla de deleite, ¿verdad? Es un deleite para él. No puede leer suficiente la palabra de Dios. ¿Quiénes toman café aquí? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Cuántos hispanos hay aquí? Muchos toman café, ¿verdad que sí? Hermanos, yo no sé ustedes, pero cuando uno se levanta en la mañana, esa primera taza de café, puede ser el café más barato, pero esa primera taza de café en la mañana es como lo más rico que hay, ¿verdad que sí? Es como que glorioso, uno se lo toma y uno se deleita en ese momento. Uno está en la playa y hace mucho calor y viene alguien vendiendo helado y tú te compras esa barquillita y hace calor y uno se deleita. Así debe ser la palabra de Dios. Es un deleite, como miel que entra a los labios. ¡Ay, qué ricura es esta! Así habla el Salmo del hombre justo. Para él la palabra de Dios es una ricura, es un deleite, es como esa primera taza de café en la mañana. No hay nada mejor que eso. Es algo que es rico, rico, rico. Y date cuenta, no solamente lo quiere leer, él quiere tenerlo grabado en su mente para así caminar en ella, para así obedecerla. Porque ¿qué dice? Que la lee y también ¿qué hace? Medita en ella día y de noche. Siempre la tiene en su mente dando vuelta. Se lo repita él mismo. ¿Por qué? Porque si lo tengo en la mente, me puedo recordar de ella y puedo obedecerla. Puedo caminar en ella. O cuando viene mentira, tengo la verdad aquí para pelear, para luchar. Tengo mi espada a la mano, como quien dice. Y lo quiere hacer, quiere obedecer la palabra de Dios porque sabe que la palabra de Dios es vida. Mira el versículo 3. El ejemplo que vemos aquí del árbol, hermanos, es un ejemplo de vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Israel se conocía por ser un lugar muy árido, muy caliente. Entonces se hicieron canales para que los árboles tengan más acceso al agua, porque si no, se iban a morir. Entonces aquí se habla, ¿verdad? En este lugar árido hay un árbol cerca a agua. ¿Y sabes lo que es el agua aquí? Es la palabra de Dios. La vida, lo que le da vida a ese árbol, ese agua es la palabra de Dios para el hombre justo. El hombre se deleita en la palabra de Dios y lo ama porque le llena de vida, le da vida en abundancia. Y por la palabra que él lee, él ahora comienza a producir fruto y ahora es de bendición para otros. Y lo digo así porque ¿quién ha visto un árbol de manzana? ¿Lo han visto? En algún momento dado, ¿tú has visto un árbol de manzana agarrar una manzana para comerse? No, el árbol produce manzana, pero no es para sí, es para quién. Es para el deleite de los demás. Y así es el hombre justo, cuando va creciendo en la palabra de Dios y en madurez, es un deleite estar alrededor de él. Él produce fruto para la edificación y bendición para los demás. Y es vida, produce vida. Él tiene vida por dentro y también él da vida y anima y bendice a los demás que están a su alrededor. Es una imagen preciosa. Pero algunos quizás, ¿verdad? Lo vemos y pensamos, bueno, está bien, es bien lindo, pero hay algo aquí. Dice también, y todo lo que hace prosperará. ¿Y por qué a veces yo siento que cuando estoy tratando de agradar a Dios y obedecer a su palabra, yo no estoy prosperando? A mí todo no siempre me sale como yo quisiera, ¿verdad? Obedecemos a Dios y aún así nos encontramos en tiempos difíciles, aún nos encontramos enfermos o apretados económicamente. Y estamos confiando en Dios, y estamos descansando en Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, lo deja clarito. El que siga a Cristo, ¿qué debe esperar?
sufrir. El que sigue a Cristo, te vas a encontrar con sufrimiento y tribulación. Dios lo utiliza en tu vida para tu bien. Y es difícil, es doloroso, pero eso es parte del negocio, ser cristiano. Y es lamentable porque cuántos predicadores y ministros falsos están por ahí diciendo que no, que cuando uno llega a los pies de Dios, en todo vas a prosperar y vas a ser rico, como el rey, hijo del rey, serás rey. Y se le olvidan, Jesús mismo no tenía a veces donde acostar su cabeza. Mateo 8, versículo 20. Entonces, si es así, vamos a sufrir de qué forma el hombre justo siempre prospera. Para entender esto, hermanos, hay que entender algo importantísimo. La única persona que realmente puede ser así de justo, que puede realmente evitar todo el pecado, como vemos aquí, la única persona que puede vivir como el hombre justo es Jesucristo. Él es el hombre de por excelencia que es bienaventurado. No hay otro más bienaventurado, bendecido que Él, porque Él es el único que realmente puede evitar escuchar el consejo de malo, andar en sus caminos y sentarse entre ellos. Nosotros caemos en eso, ¿por qué? Porque al final del día somos como ellos. Somos pecadores. No podemos evitar el pecado completamente porque es que somos parte del problema. Tú y yo somos pecadores. Pero Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo y ni una sola vez tomó el consejo del mal. Ni una sola vez caminó como ellos. Ni una sola vez se burló de alguien por querer agradar a Dios. En todo momento se deleitó en la palabra de su Padre y obedeció la palabra del Padre perfectamente. Y nunca pecó. Y sin embargo, estando Él sin pecado, ¿qué hizo? Entregó su vida en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en Él cree pueda ser perdonado y tener vida eterna. Ahora, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra mirada en aquel hombre bienaventurado y perfecto y justo de verdad, y nos aferramos a Él en fe y arrepentimiento, ¿saben qué? Ahora en Él vamos a prosperar. En Él estamos seguros. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos bajo su ira, porque Cristo sufrió su ira en nuestro lugar. Ya en Cristo somos declarados justos, obedientes. ¿Por qué? Porque cuando el Padre nos mira, ve la sangre de su Hijo sobre nosotros. Entonces, hermanos, no importa lo que tengamos en la vida. Puede ser que tengamos mucho dinero y Dios nos ha bendecido y somos muy prósperos. Amén. O puede ser que estemos enfermos y pelados siempre. ¿Sabe qué? Amén también, porque estamos bien con el Señor en Cristo. Sea que sean nuestras circunstancias, sabemos que en Él somos amados y aceptados por el Padre. Y esa es la esperanza de cada creyente. No nuestra obediencia, sino la obediencia de Jesús. No nosotros tratando de ser como el hombre bienaventurado, sino creemos en aquel que es el bienaventurado de verdad. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, prosperamos. Pasa lo que pase, vamos a prosperar, porque sabemos cuál es nuestro fin. Nuestro fin es deleitarnos en la presencia de Dios para siempre. Ahora, antes de seguir al último punto, sí, ¿verdad? Hay aplicación para aquí en cuanto a la palabra de Dios. Nuestra confianza y esperanza está en Cristo. Pero, hermanos, hay un llamado real aquí de deleitarnos en la palabra de Dios. Ahorita escuchamos de Deuteronomio capítulo 17. Y muchos han subrayado que hay conexiones entre ese pasaje y el Salmo 1. En Deuteronomio 17 hay instrucciones para el futuro rey de Israel. Y se le dice a ese rey que tiene que evitar 3 cosas. Así como aquí en el Salmo 1, ¿verdad? Que hay que evitar 3 cosas. En Deuteronomio 17, el rey que Dios va a escoger le dice, tú tienes que evitar 3 cosas. Tienes que evitar acumularte muchos caballos. Tienes que evitar estar con muchas mujeres. Y debes evitar acumular mucho oro y plata. ¿Y qué es lo que debe hacer? ¿Se acuerda? ¿Qué instrucciones le dio el Señor al rey? Una vez que estás sentado en el trono, te toca escribir
cada palabra de la ley. Hermanos, ahí no había Siri ni Hey Google para uno decirlo y te lo escribe. Eso era un bolígrafo, pergamino y cada palabrita de la ley. Yo ni sé cuánto tiempo hubiera tomado eso. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor manda al rey, el futuro rey de Israel? Lo primero que tiene que hacer es escribir toda la palabra de Dios y después meditar en ella. Porque quería que el rey siempre se recordara que su ser bienaventurado, ser bendecido por Dios, no va a estar en tener ejército grande, ni en tener dinero, ni en tener mujeres. No, tú vas a ser bendecido cuando tú te aferras a la palabra de Dios. El Señor le dijo lo mismo a Josué en capítulo 1, versículo 8. Le dijo lo mismo. Medita de día y de noche en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el llamado sigue siendo igual para nosotros. Sí, nuestra confianza no está en nuestra obediencia, está en Cristo. Pero una vez que estamos confiando en Cristo, para realmente crecer en nuestra fe, para crecer en nuestra relación con Dios, hermanos, hay que leer, hay que estudiar, hay que deleitarnos en la palabra de nuestro Señor. Como vemos en Romanos 12:1, nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Quién es lo que renueva nuestra mente? La palabra de Dios. Ahora, el que aborrece la palabra de Dios, el que la ignora, lo que le espera a él no es nada bueno. Y eso nos lleva al segundo punto. Segundo punto en esta mañana. Vemos aquí el camino de los malos o los malvados. El camino de los malos o los malvados. Después de describir el camino del justo y la vida que disfruta el justo, una vida llena de fruto, mira el contraste en el versículo 4. No así los malos. Y parece que no se está diciendo mucho, pero sí, el salmista está diciendo bastante. ¿Por qué? Porque todo lo que habló del justo está diciendo lo opuesto es lo que es real para el malo. Entonces, el hombre malo sigue el consejo de otros pecadores. Camina en sus zapatos. Se encuentra siempre en su camino. Pertenece con ellos. Se sienta entre ellos y se burla de los que quieren honrar a Dios. No hace caso a la palabra de Dios. No quiere escucharla, no quiere meditar en ella. La rechaza. Es como si lo fuera a escuchar, sus oídos van a quebrarse. ¿Y por qué? Porque sabe que al escuchar la palabra de Dios, su corazón se puede tocar. Sabe que tiene dos opciones. O se sujeta a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios, o la ignora. ¿Y qué escoge hacer esos hombres? Ignorar la palabra de Dios, rechazarla. Y por eso no van a ser como ese árbol que dé fruto. No van a prosperar. Ahora ahí a veces luchamos nosotros. Porque si el malo no va a prosperar, ¿por qué tantas veces cuando miramos a las personas en el mundo que no aman a Dios, parece que están prosperando? Incluso aquí en los Salmos, ¿cuántas veces uno lee eso en los Salmos? Que el hombre está prosperando en su camino, aunque no cree en Dios. El hombre prospera en su camino y se burla de David. Y lo vemos también en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Uno tratando de honrar a Dios y ve a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, sus vecinos que no conocen al Señor, no quieren saber del Señor, se burlan de las cosas de Dios, pero tienen su buen trabajo, hasta están más cómodos económicamente que uno, y uno a veces ve eso y dice, Señor, no entiendo. Yo como que no prospero, pero veo estas personas que sí prosperan. Y si somos honestos, a veces frustra, ¿verdad que sí? Frustra, y si no tenemos cuidado, hasta nos puede tentar a tenerle envidia. Nos puede tentar hasta pensar, Señor, ¿vale la pena seguirte? Yo no prospero como ellos. Y para colmo se burlan de mí. Esa tentación es real, hermanos, pero hay que recordarnos de qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí mismo en el Salmo 1 de ellos? No van a prosperar. No son como ese árbol que tiene raíces fuertes. ¿Qué dice? Que son como el tamo que arrebata el viento.
Ustedes saben ya cuando se recogía el grano, ¿verdad? Y uno lo tira al aire y cae semilla, ¿qué pasaba con el tamo? Se lo llevaba el viento. No es de bendición, basura, se va, ¿verdad? No tiene permanencia. Iglesia, eso es tan importante para nosotros recordarnos, porque muchas veces las palabras y las opiniones de las personas del mundo, a veces nuestros familiares, ¿verdad? Lo que opinan y hablan de nosotros nos duele, nos afecta, nos carga. Y si no tenemos cuidado, nos preocupamos demasiado en lo que piensan estas personas que no conocen ni aman a Dios. Y por querer sentirnos aceptados por ellos y parte de ese grupo, nos sentimos tentados de rechazar a la palabra de Dios, de no creer a la palabra de Dios, de rechazarlo. Todos podemos luchar con esto. Y yo creo que aunque todos luchemos con esto, los que son más jóvenes, los que se encuentran en la universidad o acabando de entrar en el mundo del trabajo, lo sienten más fuerte todavía. Hay que recordarnos siempre. Veamos lo que veamos, el fin de su camino no hay prosperidad. Son como el tamo. El viento se lo va a llevar. No debemos enviar a ellos caminando en pecado, no importa el pecado que sea. No le debemos enviar. No debemos mirarlos y después dudar de Dios en nuestras vidas. El Señor no nos está prohibiendo nada bueno, no. Dios es bueno, Él sabe lo que más necesitamos. Hay que pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame a no tener envidia. Darle gracias a Dios por la gracia que nos ha mostrado. Y después, ¿sabe qué? No tener envidia a ellos, sino orar por ellos. Porque conocemos cuál es la verdad. Sabemos cuál es el fin. Hay que orar por ellos y orar que el Señor cambie su corazón y abre sus ojos. Amarles, servirles y tratar de llevarlos a los pies de Cristo por medio de su palabra. Seguirlo a ellos, no, eso sería insensatez. ¿Por qué? Porque que su camino no lleva a vida, no llega a fruto. ¿A qué lleva ese camino? A la muerte. Último punto en esta mañana. Y esto es lo que vemos aquí. Por fin vimos el camino del justo, el camino del malo. ¿Y cómo termina el Salmo? Vemos el juicio de Dios hacia ambos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Date cuenta que los malos no se levantarán en el juicio, no van a ser parte de la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque si siguen en sus pecados y mueren sin Cristo, van a ser declarados culpables por su pecado. Y en vez de estar con los justos, ¿dónde van a estar ellos? En el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Ese es el fin que comunica claramente la palabra de Dios. Lo que espera a aquellos que mueran en su pecado y rebelión es la condenación de Dios por el pecado. Pero aquellos que se aferran al Hijo de Dios, al hombre que es bienaventurado de verdad, el que vino y vivió y murió y resucitó, ¿qué dice? Que Jehová conoce el camino de los justos. Y conocer, esa palabra que Jehová conoce, hermanos, no es simplemente un conocimiento intelectual. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Dios conoce a todas las cosas, ¿verdad? Todo lo conoce, es omnisciente, todo lo sabe. Cuando leemos esto en la Biblia, de que Dios conoce a su pueblo, ¿sabe a lo que se está refiriendo? Se refiere que Dios tiene su corazón fijado en su pueblo, que Dios ama a su pueblo, que Dios lo ve y le tiene un amor, como una madre embarazada y sabe que allá adentro hay un niño, hay una niña, no la ha visto, pero conoce, sabe que está ahí, y ya que le tiene a esa criatura un amor, ¿verdad? No puede esperar que llegue ya. Por eso en Romanos 8, 29 y 30 dice que aquellos que Dios conoció, en una última instancia, ¿qué va a hacer Él? Lo va a glorificar. Porque Dios
no solamente nos conoce intelectualmente, sino que Él, cuando conoce a su pueblo, Él ama a su pueblo, su corazón es para su pueblo, acepta, recibe siempre a sus hijos, los conoce de una forma íntima y los ama, por eso los salvó, por eso nos redime, por eso promete que nada nos puede separar de su amor. Y por eso nos promete también que al final vamos a ser declarados justos y bendecidos en Cristo y vamos a prosperar para siempre en su presencia. Pero el que no conoce a Cristo, ese no es el final que te espera. Si no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu confianza en el Hijo bendito de Dios, Jesús, hay buenas noticias. Aún estás aquí. Lo puedes hacer hoy mismo. No te vayas sin hacerlo. El final de los malos no es nada bonito. Lo que les espera a ellos son malas noticias, pero la buena noticia es que aún hay tiempo para arrepentirnos, para arrepentirte y poner tu fe y confianza en Cristo y en Cristo solamente. Cree que Él vivió una vida sin pecar, que murió en la cruz por tus pecados y que el tercer día Él resucitó y tú también puedes tener vida eterna con Él. Él es el único hombre que realmente puede evitar el pecado en su totalidad. Ya lo hizo. Y una vez pones tu confianza en Él y tu esperanza en Él, tú puedes ser declarado justo y eres declarado bendecido, eres bienaventurado porque tu fe está en Cristo. Arrepiéntete, ponga tu fe en confianza en Él hoy. Solamente hay dos caminos. En el mundo espiritual las cosas realmente son blanco y negros. O estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o tenemos vida juntamente con Cristo. ¿Cuál vas a escoger? Mi oración es que escojas vida y el camino del justo, y el justo es Jesús. Oremos, Señor. Padre amado, gracias una vez más te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios misericordioso. Ninguno aquí, nadie aquí en este lugar, Señor, podemos evitar por completo seguir el consejo del malo, Señor. Porque en nuestros propios corazones hay malos consejos, hay pecados, Señor. Pero gracias te damos porque tu Hijo vino y Él sí lo hizo. Él te obedeció perfectamente. Él se deleitó en tu palabra perfectamente, Señor, y entregó su vida para rescatarnos. Gracias, Padre. Gracias porque en Cristo podemos ser bendecidos. Gracias que en Cristo tenemos acceso a esa agua que da vida, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Y pedimos, Señor, ayúdanos como tu pueblo a caminar como Cristo, a ser más como Él. Perdónanos, Padre, porque sabemos que te fallamos. Pero gracias te damos, Señor, porque siempre nos muestras misericordia. Tu misericordia y gracia es nuevo cada mañana. Entonces ayúdanos a siempre levantarnos y seguir adelante en Él. Y si hay alguien aquí que no lo conoce, pedimos, Señor, que en este momento tú toques su corazón para que puedan conocer a Cristo. En su nombre oramos. Amén.